Bueno, continuando con esta breve explicación de Apocalipsis 8, que son apenas 13 versículos, pues es bueno entender que ya nos aproximamos al destape del último sello, de esos 7 sellos que engloban lo que será como los juicios finales en ese libro que solo descansa en Jesucristo, el Cordero Inmolado, el poderlos abrir, que significa el sello que él era el destinatario y el que es digno y capaz de poner a funcionar y sostener esa historia futura. Ya los primeros sellos pues han cubierto un tiempo, ya hemos visto un escenario de destrucción con esos 4 caballos y jinetes que simbolizan de alguna manera que el hombre sigue en su pecado, en la idolatría, guerra con nación contra nación, reino contra reino. Todo quiere decir que sigue el hombre en su necedad y en su pecado. Y vemos también un juicio de destrucción con el terremoto, con el desprendimiento de los cielos, de las estrellas. Y ya el Señor anuncia entonces que viene un tiempo de juicio muy poderoso. Y el capítulo 7 pues se concentra básicamente en mostrarnos los 144.000 sellados, que son como esa escolta que más adelante vamos a ver en Apocalipsis 14, que están juntamente con Cristo, y que son las primicias del pueblo de Israel, y nos muestra esa gran multitud que han salido de la gran tribulación. Es decir, que ya ha corrido bastante tiempo de la gran tribulación, porque es como si nos estuviera mostrando casi que el final de una película. Pero obviamente que falta todavía otros juicios de parte de Dios a partir del destape del séptimo sello. Y vemos la secuencia de los 7 iglesias, entonces vienen los 7 sellos, como esa historia completa que está sellada, secreta, pero que pertenece al Señor, abrirla y sostener y estar bajo control de todas las cosas. En el séptimo sello aparecen las 7 trompetas, y en el último toque de trompeta, entonces van a aparecer las 7 copas de la ira. Y vemos una secuencia lógica y no está al azar de cómo todo está encadenado dentro de una historia que el Señor nos quiere revelar a través de Juan. Entonces en el capítulo 8 hay un gran suspenso. Versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y ya esa media hora son 30 minutos. Y pueden ser un poquito más o un poquito menos, porque no está diciendo exactamente media hora. Pero pareciera que fuera un gran silencio, un gran suspenso, algo de quietud después de tanta actividad que ha habido en la tierra como en los cielos. Y hay entonces un silencio. Y la palabra nos habla del silencio, y callar en la presencia del Señor. Y por supuesto que ese silencio tuvo que repercutir también en la tierra de alguna manera un suspenso, como cuando se dice hay una tensa calma. Sí, no se escucha nada, pero como que va a venir algo más fuerte. Y efectivamente, versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces aquí aparece otra vez el 7 ángeles delante del Señor con 7 trompetas, y las trompetas se usaban como una alerta ante una intervención divina también, se usaban como el toque de bocina muy fuerte para llamar la atención del pueblo a través de los atalayas, también en tiempos como por ejemplo en Josué para destruir los muros de Jericó, en Gedeón cuando tuvo que enfrentar ese ejército. El toque de trompeta significaba también esa presencia de Dios. Entonces vemos que esas trompetas van a anunciar esos juicios. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces otro ángel se paró frente al altar, como si fuera, digamos, casi que una función sacerdotal, con el incensario. eh, Está allí de oro, y ese incensario pues es una vasija para poner incienso,
mientras es quemado, por eso con brasas de fuego del altar, era levítico, que el incensario era lleno de brasas, con fuego del altar para que el incienso precisamente evapore su aroma. Y se le dio mucho incienso, o sea, era bastante la cantidad, y habla precisamente de que el incienso representa una oración especial de adoración que sube como una ofrenda grata al Señor. Entonces hay mucho incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Como quien dice, las oraciones de todos los santos están en la presencia de Dios, y por eso es que en Apocalipsis 5:8 habla de que habían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, se asemeja al incienso y están en copas de oro en la presencia del Señor. Entonces este incienso se añade sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y se añade entonces a esas oraciones. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces ahí pues se supone que está siendo quemado y que sube a la presencia de Dios. Y por eso aquí hay que resaltar, ese sube es que Dios está más alto que todas las cosas. Él es el Altísimo, el Elión, nos enseña la palabra, al cual el sacerdote Melquisedec rendía culto al Dios Altísimo. Y así como en muchos salmos se habla, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces sube a la presencia de Dios ese humo con las oraciones de los santos. Como quien dice, ahí hay un clamor en esas oraciones. El versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces tomó el incensario, ha subido el humo, lo llenó de fuego y lo arrojó a la tierra. Como quien dice, podríamos entender, esas oraciones van a tener respuesta. Y podríamos decir que eran los clamores de aquellos que vimos más atrás en el destape del quinto sello, clamaban venganza. Señor, ¿hasta cuánto? Aquí vemos que ya está llegando entonces un momento de juicio, y ese fuego, esos truenos, esas voces relámpagos, que Dios anuncia su presencia. Entonces, como cuando el Señor les dice, les mostraré mis maravillas, como el día que saliste de Egipto. ¿Cuáles fueron las maravillas? Esas 7 plagas, cosas extraordinarias, milagros poderosos, que solamente Dios puede hacerlos. Entonces es un anuncio muy poderoso a la tierra, que lo que viene es algo grande y más fuerte de lo que han vivido. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, dice el versículo 6, se dispusieron a tocarlas. Entonces se dispusieron a tocarlas en un orden. Y esos toques de trompeta, valga decir, es como la destrucción de los muros de Jericó. O sea, va a caer la maldad, se va a consumir el pecado, los necios finalmente irán a ese juicio, y los que se quieran salvar pues se volverán a Dios, porque ese es el propósito de los juicios. El versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se comió toda la hierba verde. Entonces el primer ángel hace ese toque de trompeta, y viene el granizo y el fuego. Prácticamente se asemeja mucho a las plagas de Egipto, que fueron plagas literalmente, plagas que se dieron. Ahí no están simbolizando nada, sino que literalmente se dio la plaga. Y aquí habla de granizo y fuego mezclados con sangre. Algo muy fuerte que cae sobre la tierra, y casi que es un juicio sobre la vegetación, porque dice que los árboles, la tercera parte de los árboles de la tierra se quemaron, y se quemó toda la hierba verde. Digamos, si vamos a ver el orden de la creación, pues aquí vemos que antes que el hombre ya estaba la vegetación. Entonces, como si a la inversa se comenzara a destruir esta parte fundamental de supervivencia para la humanidad, que la hierba verde, que es la que nos da la clorofila y es la que nos alimenta de muchas maneras, y los árboles que son quemados. Primer toque de trompeta. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar,
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Como una gran montaña, no quiere decir exactamente una montaña, sino como una gran masa de tierra, y podría uno suponer un meteorito, ¿sí? Se desprendió un meteorito, cae en el mar y obviamente se precipitan las aguas, se desbordan, pero hay una gran mortandad y se convierte en sangre, a semejanza de una plaga de Egipto también, cuando se convirtieron las aguas del río en sangre. Entonces vemos aquí ese segundo juicio a semejanza de esa plaga de Egipto. Y dice el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea, los peces mueren, que tienen que ver con la provisión para el hombre también. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces está afectando este juicio también la economía de aquellas personas. Y murió la tercera parte entonces, de los peces. Eso quiere decir que es una gran tragedia. El versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces ya no está hablando del mar, habla ya del cielo, una gran estrella, podemos decir un meteorito ya muy concretamente, y cae sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Entonces estamos hablando más como del agua dulce, de los ríos, y eso también implica entonces para el ser humano escasez de agua potable y obviamente más dificultad a través de este juicio. Versículo 11, y dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces está resaltando que hubo muertos. Resultaron aguas amargas que hicieron daño. Y ya el ajenjo era conocido porque hay una palabra en Jeremías 9 donde el Señor está diciendo, les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel como parte de un juicio. Entonces es algo muy amargo que hace que el agua no sea potable y mueren por falta de agua potable, se mueren de sed. Y ahí está resultando que muchos murieron. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas y hubo oscuridad. Podemos entender que se disminuyó la intensidad de estos astros, de estas estrellas, y que ya el Señor Jesucristo en Lucas 21 y todo lo que habla también en Marcos 3, en Mateo 24, en señales antes del fin, donde el Señor resalta que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia en la gente, confundidas a causa de los bramidos del mar y de sus olas, y desfallecerán del temor, dice, y porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces ya el Señor había hablado de este punto, y Juan está retomando precisamente proféticamente lo que el Señor está mostrando en este momento del destape, el destape del séptimo sello y el toque de esta trompeta. El versículo 13 dice, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Es decir, que faltan tres ángeles por sonar la trompeta, pero cada toque va a traer un ay, es decir, un ay de dolor, de algo muy fuerte, muy contrario a la bienaventuranza, ¿sí? Es al contrario, será más bien de gran aflicción y de gran dolor. Es un ay de dolor, y son tres ay que están resaltados en la Biblia. Apocalipsis 9 habla que pasó el primer ay, cuando vienen otros juicios, y ya los otros, el toque de la quinta trompeta. Ya en el Apocalipsis 11 habla del segundo ay, cuando viene el toque ya de la sexta trompeta. Y ya al final, en Apocalipsis 12, hay otro ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y se cumplen los tres ay que están anunciados de los últimos tres toques de trompeta. Y al séptimo toque viene entonces otra secuencia de las copas de la ira de Dios. Todo esto se está desencadenando precisamente
de parte de Dios, sostenido pues en la autoridad del Cordero, que es Jesucristo, en el tiempo de la gran tribulación, con un gran propósito, iglesia, que nuestra esperanza como iglesia sea ser arrebatados a los altos de los cielos, aferrarnos a las promesas de que seremos salvos del día de la ira, que Dios nos guardará del día de la prueba y que estaremos en la presencia del Señor allá representados como iglesia en ese trono de gracia como reyes y sacerdotes que Dios nos ha prometido a todos aquellos que podemos vencer y perseverar en la fe. Así que Dios les bendiga, avancen en este capítulo 8, tengan preguntas también para ampliar la socialización y también avancen en el capítulo 9, que espero enviárselo muy pronto, para que tengamos un bloque de estudio en la próxima socialización. Les deseo un resto de día lleno de bendición.